Estaban mal hechas unas cuentas. Bien, ahora sí. Vamos a empezar con el concepto comida. Comida es un concepto que no lo pagan todas las empresas, ¿sí? De hecho, hay empresas que tienen comedores y no pagan el concepto, sino que directamente te dan de comer ahí. O hay otras que no tienen ni comedor ni nada y tampoco te pagan comida. Pero las que sí los tienen, que son varias, van a pagar lo que es una suma fija, ¿sí? No remunerativa, porque eso no es parte del sueldo, sino que es lo que nosotros llamamos trabajo en especie, ¿sí? Es un extra del sueldo. Y es una suma fija que no representa realmente lo que vale un plato de comida si yo tengo que irme al restaurante o no sé, la comida al peso que tengamos cerca, ¿sí? Pero es una ayuda para que si un plato me sale 200 pesos, yo no pague efectivamente 200 pesos, sino que pague 100. ¿Tá? Es como un reconocimiento, una ayuda. ¿Cómo es que se calcula este valor? Bueno, es un valor que viene determinado, ¿sí? Si no está en el convenio colectivo y es una cuestión de la empresa que lo paga, va a ser ellos quienes lo decidan, y si no, va a ser el convenio colectivo. Como ya les dije, es una suma fija. Por ejemplo, vamos a suponer que la comida vale 90 pesos, ¿sí? Y el trabajador no faltó en todo el mes, entonces serían 90 pesos por 30 días trabajados y me da 2.700 pesos, ¿sí? Ese valor, ese 2.700 pesos, va a la segunda columna, a la no remunerativa, igual que el salario familiar, igual que la suma no remunerativa del convenio, que ya vimos en los ejercicios, ¿está? ¿Qué significa que es no remunerativa? Que no va a llevar descuentos de la seguridad social. ¿Qué pasa si el trabajador faltó? ¿Sí? Que nosotros ya estuvimos viendo cómo son las faltas. Si el trabajador faltó, entonces ese día no se le cuenta la comida, ¿sí? Entonces, si bien yo el sueldo lo liquido por 30 días y después en descuentos le resto una falta, directamente cuando yo calculo la comida no lo calculo por 30 días, lo calculo por 29. ¿Se entiende? Hasta acá, comida, que es muy sencillo, ahora lo vamos a aplicar en un ejercicio y van a ver. Pero es bastante sencillo. Vamos a la comisión. La comisión es otra suma, en este caso se llama suma variable porque va a ser un porcentaje, y es remunerativo porque es parte del sueldo básico, ¿sí? Algunas empresas lo pagan. Por ejemplo, lo más común es que las comisiones se den en el rubro de ventas, ¿sí? Según la cantidad de ventas, te corresponde tal porcentaje. O directamente te corresponde tal porcentaje por la venta realizada, depende de qué estemos hablando. En estos casos... Barbie, ¿te puedo Sí, interrumpir? sí, sí, Hay que sí. tener cuidado con la comisión, pues yo trabajé en lo que es ventas. Muchas veces las empresas lo pagan en negro eso. O sea, te lo Ah, dan sí, aparte. sí, sí, Ni sí, lo sí. ponen. Sí, sí, no, por supuesto. Bueno, a ver, acá estamos hablando siempre de todo lo que está legalizado Sí, y pero blanqueado y que claro. el recibo. Por Obviamente que hay muchos que hacen eso y que lo pasan, esa parte del sueldo la pasan en negro. Sí, te lo dan sí, en mano. sí, es muy común. Sí, 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 sí. Que no está bien, No, digamos. obviamente que no. No respeta la ley, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que se calcula? Bueno, es el porcentaje directamente del sueldo básico, ¿sí? Eh, es lo mismo que estamos calculando el presentismo y cómo estamos calculando la antigüedad. Si es un 10%, va a ser 10% sobre el valor del sueldo básico. Recuerden que sueldo básico es el sueldo de paritaria, ¿tá? Es el sueldo que yo les doy, por ejemplo, 30.000 pesos. Después a eso hay que aplicarle todos los descuentos y demás. Esto va a ir en la primera columna, en la remunerativa, la comisión, porque es parte del sueldo, ¿tá? No es como la comida, que es un extra que tiene que ver con que te dan los 90 pesos por no darte, no sé, un sándwich, ¿sí? Bien, esto es parte del sueldo, por lo tanto va en la primer columna. Vamos a lo que es ya más complicado, más complejo, que son las horas extra. Las horas extra son aquellas horas que trabajamos, pero fuera de lo que es nuestro horario habitual.
Si mi horario habitual es de lunes a viernes, de 10 a 18, pero porque estamos haciendo un cierre, porque no sé, hubo una falla en el sistema, por lo que sea, me piden que yo me quede 2 horas más, es decir, que me quede de 6 a 8, esas 2 horas más me las tienen que pagar como horas extra, ¿sí? Y tiene un pago diferenciado, no es que me van a aumentar lo que sería una hora de trabajo normal, ¿sí? Sino que va a ser un poquito más caro. ¿Qué tan poquito más caro? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de horas extras. Horas extras al 50% y horas extra al 100%. ¿Qué significa esto? Horas extra al 50% son aquellas, son horas que valen 1 hora y media más cara, ¿sí? O sea que por esa hora de trabajo a mí me pagan, además de lo que valdría ese valor, media hora más. Y las horas extra al 100% significa que mi hora vale doble. 1 hora de trabajo equivalen a 2 horas de trabajo, ¿sí? ¿Cuándo se pagan al 50%? Se pagan al 50% cuando son de lunes a viernes o los sábados antes de las 13 horas. Porque los sábados antes de las 13 horas es como si fuera un día, entre comillas, hábil, ¿sí? Parecido al lunes y viernes, de lunes a viernes. En cambio, se pagan al 100% aquellas horas que se hacen los sábados después de la 1 de la tarde o los domingos. ¿Por qué? En nuestra legislación, a lo largo del tiempo, se adoptó lo que se llamaba el sábado inglés. El sábado inglés es que se trabaja además de lunes y viernes, los sábados hasta el mediodía. Y a partir del mediodía en adelante para nuestra ley, ¿sí? Sábado después del mediodía y domingo se consideran descansos dominicales. ¿Qué significa eso? Que es el descanso que no se tiene que tocar y que es necesario para la recuperación del ser humano, ¿sí? Del ser humano trabajador. Por lo tanto, si a vos te obligan a trabajar en ese horario, lo mismo que los feriados, pero después vamos a ver que los feriados tienen también otra lógica, te tienen que pagar doble tu trabajo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque estamos hablando de lo que son horas extras. Si yo soy franquera y mi horario, mi horario habitual de trabajo son sábado y domingo, bueno, no se aplica esto, porque eso no son horas extras, ¿sí? Yo trabajo sábado y domingo y mi sueldo va a equiparar al que trabaja de lunes a viernes. ¿Se entiende? O va a ser parecido. Pero yo soy franquera, es otro tipo. O si tengo turnos rotativos o tengo trabajo en equipo, que son diferentes formas de contratos, bueno, ahí estamos hablando de otro régimen. Este es el régimen normal de contrato, que es el contrato más general, digamos, ¿sí? Dentro de la fábrica, en la parte de producción, no de administración, dentro de producción, se da mucho el trabajo en equipo. ¿Qué es eso? Trabajo en equipo es cuando yo no me puedo ir de mi puesto de trabajo hasta que no venga el quien me viene a reemplazar. ¿Por qué motivos puede ser? Por ejemplo, el policía que está de consigna. No se puede ir hasta que no venga el relevo. Un operario que esté manejando una máquina que la máquina no se pueda detener, ¿sí? Que trabaje 24 horas. Hasta que no viene mi relevo yo no puedo dejar de operar la máquina. Y así sucesivamente. Bueno, esas personas pueden llegar a trabajar hasta 12 horas por día y es lo habitual, pero después tienen una compensación en el cansancio. En el descanso, al revés. En el descanso, ¿sí? Eso lo vamos a ver en otro momento cuando veamos un poco más detallados los contratos. Vamos a lo que son horas extra, volvemos. Entonces, diferenciando eso y hablando de los contratos que son los más habituales en administración, que el trabajo es de lunes a viernes o sábado mediodía, estas son las horas extras. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? No. Bien, así como... Sí. Justo te interrumpí. Las horas extras al 100%, ¿cuántas horas serían, por ejemplo? No, depende de cuántas horas trabajes vos. Claro, pero como habías dicho, al 50% ponele es
1 hora y media más. Claro, el 100% serían 2 horas. Vale doble. 1 hora Ahí de está. trabajo son 2 horas. Sí. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, sí. Ya me saqué la duda. Dale, perfecto. Bien. ¿Cómo vamos a calcular esto? Hay una fórmula para calcular la cantidad de horas. Nosotros vimos en la clase pasada que cómo se sacaba lo que se llama el valor día, que era este famoso sueldo dividido 30. Ese es el valor día. Nosotros ahora vamos a necesitar lo que se llama el valor hora, saber cuánto gana ese trabajador en 1 hora de trabajo. Para eso existe una fórmula que se llama, que es sueldo dividido 200. Y vamos acá a 2 preguntas importantes. ¿Por qué en el valor día hacemos sueldo dividido 30 y en el valor hora hacemos sueldo dividido 200? Bueno, esto en realidad es un acuerdo que se llegó en su momento, ya hace 1000 años atrás, donde se considera que el trabajador mensualizado, es un acuerdo, esto no es que es efectivo, el trabajador mensualizado trabaja 30 días independientemente que el mes se trate de 28, de 29 o de 31. Siempre se calcula por 30. Lo mismo pasa con las horas. Se considera que un trabajador mensualizado trabaja en el mes 200 horas, independientemente de la cantidad de días en el mes, ¿sí? Y la cantidad de fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no se puede siempre ajustar la fórmula a cada caso particular y demás, se llegaron a estos convenios. Y de acá es que salen esos números, ¿sí? Es un acuerdo, y es un acuerdo generalizado que se tuvo que hacer para poder liquidar. Y que está bastante ajustado a la realidad, ¿está? Entonces, dicho esto, las horas extras al 50%, repito, las que son de lunes a viernes o sábados hasta mediodía, se calcula sueldo dividido 200, ahí obtengo el valor de 1 hora de trabajo, por la cantidad de horas de trabajo. Ah, perdón, me faltó una formulita ahí, perdón, Esperen que ya se los completo. Esto es por hacerlo rápido. Por la cantidad de horas trabajadas al 50% por 1,5, que es el valor de 1 hora y media. ¿Sí? Ahí está, ahí lo corregí rápidamente, disculpen el error. Bien, entonces sería sueldo dividido 200 por la cantidad de horas que trabajé, el 50%, por ejemplo 5, 6, por 1,5. Ese 1,5 es esa hora y media que vale. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Que alguien me conteste, por favor, somos 3. Yo sí la entendí, te puse una manito, ¿Sí? pero no sé. Es que no veo yo. Sí, sí, que Bueno, la entendí. bien, perfecto. Horas extras al 100%, entonces es lo mismo, ¿sí? Sueldo dividido 200 por la cantidad de horas extras al 100, sean 5, 10, 1, pero va a ser por 2, porque esa hora vale doble. ¿Está? Bien, vamos a verlo entonces ahora sí en un ejemplo de Excel. Quiero chequear si vamos todo bien. Ah, claro, yo no veo nada, no veo las reacciones, no veo el chat, no veo nada. Bien. Vamos acá, vamos a tomar a este como ejemplo, ¿sí? Acá tengo que el sueldo de administrativo nivel 2, esto es del Plásticos de abril de 2018, ¿sí? El sueldo administrativo nivel 2 son 25.924 pesos por convenio colectivo. A su vez, que tiene una antigüedad de 1 año. Esto lo podemos corregir porque esto es una plantilla. De 1 año. ¿Y qué hizo? 100 horas, que hizo horas extras al 100%, 4, y 10 horas al 50%. ¿Sí? En este caso no faltó en el mes y cobra una comisión y cobra comida. ¿Sí? Comida 95 pesos y una comisión de un 15%. Bien, yo acá tengo toda la información. Ahora lo que tengo que hacer es organizarla
en el recibo de sueldo. Entonces vamos, sueldo básico, siempre lo liquidamos por 30, ¿sí? Vamos al remunerativo, el remunerativo van a ser estos 25.924 pesos. Vamos a la antigüedad. Si tiene un año de antigüedad, nosotros dijimos que la antigüedad se pagaba al 1% por año trabajado. Por lo tanto, en este caso, equivale a 1%. ¿Sí? Como esta persona no faltó en el mes, no tiene ninguna falta injustificada, va a ir el presentismo. El presentismo, dijimos que para la clase era de un 10%. Repito y repito constantemente para que les quede grabado. Antigüedad y presentismo no existen en la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, si no lo establece el convenio colectivo de trabajo, la empresa no está obligada a pagarlo. Tanto la antigüedad como el presentismo, como lo establecen los convenios colectivos de trabajo, pueden variar los acuerdos. No es que necesariamente se pagan como yo les estoy diciendo. Lo que yo estoy haciendo es un acuerdo, un convenio colectivo de la clase de administrativo para que lo podamos practicar, ¿sí? Entonces, para nuestro convenio colectivo sería antigüedad al 1% por año trabajado y presentismo al 10%. Aclaro esto siempre para que ustedes tengan el ejercicio de acordarse que hay que ver el convenio colectivo de cada empresa donde entremos a trabajar, ¿sí? Bien, vamos primero entonces, vamos a cambiar el orden. Vamos a ir primero a la comida y a la comisión. En este caso, comisión es del 15%, porque lo dice acá arriba, ¿sí? Y la comida va a ser por 30 días, porque esta persona nunca faltó. Si hubiese faltado, recuerden que en sueldo básico irían 30 días, en comida irían, por ejemplo, 29, y acá en descuentos tendría que decir falta injustificada 1. ¿Sí? Bien, la antigüedad del 1%. Antigüedad, ¿sobre qué hacemos el porcentaje? Sobre el básico de convenio, ¿sí? Entonces vamos a hacer el 1% por el sueldo básico, ¿sí? 1% por 25.924. Bien, vamos al presentismo, nos pasa lo mismo. Presentismo, ¿10% de qué? 10% del sueldo de paritaria. Entonces sería 25.924 por el 10%. Y me quedan 2.592 con 40. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué verde? ¿Este? No. La cana, ¿no está el verde? Bien. Vamos lo mismo a la comisión, ¿sí? 25.924 pesos por el 15%. Acá tuve algún error. Esperen un segundito, por favor. Esto por... Ahí está. 3.888,60. Bien. Comida dijimos que era entonces por los días efectivamente trabajados. En este caso no faltó ningún día, sería por 30. 30 días por el valor de la comida, que sería 95, ¿sí? Y me da 2.850. Y lo coloco en la suma, en la columna 2, que es la no remunerativa, ¿sí? Bien, vamos a calcular las horas extra al 100%. Estas eran las que valían doble. Las horas extra al 100% son 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Perdón, me voy a la primera columna porque las horas extras son parte del sueldo, ¿sí? Son remunerativas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplico la fórmula, que sería, yo la voy a escribir para que ustedes vean cuáles son los números que yo estoy manejando, ¿sí? Sería el sueldo básico, que es 25.924, ¿sí? Dividido 200. Hasta ahí tengo el valor hora. A esto lo tengo que multiplicar
por 4, que 4 son la cantidad de horas que hizo esta persona durante este mes, y ahora lo tengo que multiplicar por 2, porque son al 100% y se pagan doble, ¿sí? Y ahí me da que 4 horas al 100% valen 1036,96, ¿sí? Pasamos a las horas extra al 50%. Estas van a ser 10 horas extra y se va a calcular con la fórmula parecida a la que hicimos recién. Sería el sueldo básico 25.924 dividido 200 para saber el valor hora, multiplicado por 10, porque esa es la cantidad de horas extras al 50% que hizo, multiplicado por 1,5, que es el valor de 1 hora y media, ¿sí? Y me da que 10 horas valen 1944,30. ¿Está? ¿Qué se hace después? La suma de toda la columna. Ya no me queda más nada para liquidar de sueldo, ¿sí? Lo mismo que voy a sumar la de no remunerativo porque yo ya no tengo que poner más nada. Hago un paréntesis. Yo lo que les recomiendo hacer, que no lo hice de entrada, pero por ahí a ustedes les va a facilitar, es en un costadito de la hoja, donde van a hacer las cuentas, les recomiendo poner valor día y valor hora, ¿sí? Esperen que esto lo tenía seteado en otro color. Ponemos el negro, o vamos a ponerlo en rojo, así lo distinguimos. Bien, y el valor día hago la cuenta. El sueldo dividido 30 y me anoto cuánto vale el valor día, ¿sí? Esperen que enseguida, ahí está. Acá también vamos a poner lo mismo. Bien. Y hago también el sueldo dividido 200. Esto escribiéndolo en lápiz, chicos, o en lapicera. Yo lo estoy haciendo en el Excel porque es el recurso que tengo al estar en la computadora. Pero esto siempre con calculadora y lápiz, ¿está? Bien. Entonces yo ya me dejo escrito el valor día y el valor hora. Y en todo caso, si yo ahora tengo que calcular horas extra, lo que puedo hacer es evitarme hacer la cuenta de sueldo dividido 200. ¿Está? Yo ya tengo la referencia de cuánto vale una hora y cuánto vale el valor día. ¿Está? Muy bien. Para terminar, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Terminando la liquidación, entonces vamos a hacer los descuentos de la seguridad social, que serían el jubilación el 11%, PAMI o ley 19.032, que es lo mismo, 3%, y obra social 3%. Todos estos porcentajes se calculan sobre qué valor. A ver, voy a ver si me lo ponen en el chat. ¿Sobre qué valor se calcula? El 11%, sueldo bruto. Muy bien, Cecilia. Muy bien. Sobre el sueldo bruto. ¿Cuál es el sueldo bruto? Es la suma de la primer columna, la suma del remunerativo. ¿Sí? Ese es nuestro sueldo bruto. Lo vamos a pintar. Vamos a pintarlo de colorcito. Este sería entonces nuestro sueldo bruto, el que es el total sin descuentos. Bien, vamos a aplicarlo entonces. Vamos a hacer 35.645 por el 11%. Me da 3.921. Vamos a hacer el sueldo bruto por el 3%. Me da 1.069,37. Vamos a hacer lo mismo porque este es el otro 3%. Y lo que no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Porque muchas veces esto es un error súper común y nos lleva a una confusión, lo que no tenemos que olvidar es poner el total de los descuentos, ¿sí? No se olviden de poner el total de los descuentos. ¿Por qué? Porque cuando yo después sumo las tres columnas, sumo la primera,
sumo la segunda y resto la tercera, a veces ahí me quedé incompleto y se olvidan de restar o restan mal, ¿sí? Entonces no se olviden de poner los totales. Entonces vamos a hacer el sueldo neto a cobrar. Sería primera columna más segunda columna menos la tercera porque son los descuentos. Por lo tanto, esta persona cobró por las horas extra y la comisión y la comida, etcétera, etcétera, un total de 32.435 pesos con 77. ¿Sí? ¿Les queda claro? Cuéntenme si lo entendieron, si necesitan que les explique algo más. Muy bien. A ver. Estoy esperando que me van a escribir. Si no lo entendió bien. Bueno, están escribiendo Gaby, todo. ¿te puedo hacer una Pueden consulta? activar el micrófono, sí. Cuando vos dijiste que podemos, bueno, poner al costadito lo que es ay, ¿cómo se Valor llama? hora y valor día. Exacto. Eso cuando vamos a hacer la cuenta de horas extras, ponemos, en vez de poner el sueldo por o dividido 200, ya directamente ponemos el precio de la hora. Claro, en realidad lo que yo digo es que esto, al tenerlo escrito así, yo cuando hago un control ya tengo hecho el cálculo. Claro, Entonces, si a mí me da que 10 horas son 1.900 pesos, 10 horas al 50%, no me sí, sí, parece tan descabellado, porque si 10 horas comunes valen 1.200, ¿sí? Media sí, hora más o menos en 2.000, bueno, estoy, ¿sí? sí, Si me aparece de repente 10.000 pesos, bueno, ahí tengo que prestar atención, porque algo estoy haciendo mal, sí. ¿sí? Ahora, si me dicen, bueno, calculá a esta persona, calculale el valor de, no sé, 7 horas al 50%. Yo ya tengo ahí hecha la cuenta acá, ¿sí? Ya tengo hecha la primera parte de la fórmula. Entonces lo Claro, único que hay que hacer es esto por 7 horas por 1,5. claro, eso te Entonces decía ahí yo. voy a tener el otro, claro, ahí ya tengo resumido lo que es la primera parte de la ecuación, que sería sueldo dividido 200. Por eso, para capaz que, a ver, capaz que no siempre hay que hacerlo, pero si lo querés hacer un poco más rápido, lo haces directamente con el valor de hora que ya lo tenés ahí. Claro, tal cual, sí. Bueno, voy a hacer un repaso rapidísimo porque la idea de que esta clase no sea tan larga, porque vienen siendo como bastante largas y medias pesadas pues las clases para los que quieran reverlas, ¿sí? Voy a hacer un breve repaso para todos. Yo ya les dejé la tarea de cualquier manera en el Classroom, así que lo van a poder ver. Pero vamos a hacer un breve repaso muy rápido y si tienen alguna duda, me la hacen. Entonces, conceptos que vimos hoy agregando a lo que ya habíamos visto antes, ¿sí? Concepto comida. La comida dijimos entonces que son algunas empresas que lo pagan, no están obligadas, no están en la ley, sí figura como valor en la ley, como un posible pago, pero no está obligada la empresa a pagarlo, ¿sí? Y son sumas no remunerativas. Siempre la empresa cuando paga la comida va a pagar un valor fijo, no remunerativo, repito, y se pagan por los días efectivamente trabajados. Si vemos el ejemplo, dice que el valor de la comida es 90 pesos por día, entonces serían 90 pesos por 30 días trabajados si nunca faltó el trabajador. Me da 2.700 pesos. Esos 2.700 pesos los pongo en la segunda columna, ¿sí? Si el trabajador faltó, no lo voy a hacer por 30 días, lo voy a hacer por 29, por 28 o los días que haya trabajado efectivamente, ¿sí? Vamos a la comisión. La comisión es un valor, una suma remunerativa porque es parte del sueldo, ¿sí? Pero es variable, no es fija, porque la comisión siempre es un porcentaje sobre el sueldo o un porcentaje sobre una venta, etcétera, etcétera.
En el rubro que más, o sea, con que más lo asociamos es con el rubro de la venta, pero en realidad estas comisiones están en varios, por ejemplo, en plásticos existe, ¿sí? En la parte operaria de plásticos existe la comisión. Bien, ¿y sobre qué se calcula? Igual que el presentismo, igual que la antigüedad, se calcula sobre el sueldo básico. Cuando nosotros hablamos de sueldo básico, siempre hablamos de sueldo de paritaria, del sueldo que yo les doy cuando les pongo todas las novedades, toda la información. Y el tercer tema que vimos son las horas extra. Las horas extras son aquellas horas que se trabajan después del horario habitual. ¿Qué significa? Que si yo trabajo de lunes a viernes de 10 a 18 y por alguna razón me quiero quedar o me piden que me quede 2 horas más hasta las 8 de la noche, esas 2 horas más se pagan de una manera diferente, ¿sí? Y se suman a mi sueldo. Las horas pueden ser al 50% o al 100%. Al 50% significan que son aquellas horas que yo hago de lunes a viernes o los sábados hasta las 13 horas. De lunes a viernes el horario es después del que yo hago. O sea, si yo trabajo hasta las 8 y me hacen quedarme hasta las 10, bueno, serían esas 2 horas. ¿Por qué el sábado es hasta la 1? Porque a partir del sábado a la 1, después de la 1, se empiezan a pagar al 100%, igual que los días domingos. ¿Por qué es esto? Habíamos dicho que era porque se considera que es descanso dominical, sábado después de las 13 y domingo. Son días de descanso que son necesarias para el trabajador. Si te obligan a trabajarlos, entonces te tienen que pagar al doble, ¿sí? Entonces, horas extras al 50% significan que a vos te están pagando una hora como si fuera una hora y media, como si hubieses trabajado una hora y media. Y al 100%, que si vos trabajaste una hora, te la van a pagar como si hubieses trabajado 2, es decir, al doble. Vamos a ver entonces cuáles son las fórmulas. Las horas extras al 50% sería, y lo que había aclarado también es que por un acuerdo, ¿sí? Desde el inicio de las liquidaciones, por un acuerdo, el mes, a todos los trabajadores mensualizados, se les paga por 30 días, más allá de que el mes tenga 31, 28 o 29, y se considera que en esos 30 días hay 200 horas de trabajo, ¿sí? Es un acuerdo, no es que sí o sí vos tenés que cumplir esas 200 horas o más o menos, ¿sí? Es un acuerdo, es lo que se considera, ¿sí? Un mes equivale a 30 días, equivale a 200 horas. Entonces es un término absoluto, ¿sí? Bien, pasemos entonces a las ecuaciones, a las fórmulas como ustedes la van a calcular. Sería sueldo dividido 200, ¿por qué? Porque tenemos que saber el valor hora. ¿Cuánto es ese sueldo de 30.000 pesos, por ejemplo? ¿Cuánto vale una hora de trabajo? Entonces hace sueldo dividido 200. Después se va a multiplicar por la cantidad de horas extras, en este caso al 50% que hayan hecho. Por ejemplo, si el trabajador hizo 3 horas extra, al 50% va a ser sueldo dividido 200 por 3 por 1,5. Este 1,5 significa una hora y media. ¿Está? Es el valor de la hora. Una hora y media. Vamos al 100%. La fórmula es parecida. Sería sueldo dividido 200 por la cantidad de horas extras al 100% que haya hecho la persona, pero en lugar de multiplicarlo al 1,5 lo multiplicamos por 2, porque el valor hora es doble, ¿sí? Una hora valen 2. ¿Está? Y ahí vimos después lo que vieron cuando se sumaron, que ya estábamos en el Excel, ¿sí? Calculamos el sueldo básico como lo calculamos siempre por 30, la antigüedad sobre el sueldo básico, el presentismo sobre el sueldo básico, la comisión sobre el sueldo básico, ¿sí? La comida, en este caso por 30 días porque no faltó en el mes, entonces se calcula también por 30 días y va en no remunerativo. Y acá teníamos las horas extra. Entonces hicimos, bueno, acá me resolvió la cuenta directamente, mirá. Habíamos escrito 25.924 dividido 200, que es el valor hora, por 4,
porque 4 son la cantidad de horas al 100% que hizo este trabajador, por 2, porque es al 100% y valen doble, ¿sí? Eso me da un valor de 1.300. Y acá exactamente lo mismo, ¿sí? 25.924 dividido 200 para saber el valor hora, por 10, porque 10 son la cantidad de horas que hizo al 50%, por 1,5, justamente porque es al 50%, ¿sí? 1.944. Y después lo terminan como siempre. Suman, sacan el sueldo bruto, que es la suma de toda la columna remunerativo, suman toda la columna no remunerativa, que en este caso es un solo ítem. Recuerden que ahí puede haber asignación familiar, puede haber la suma no remunerativa de convenio colectivo de trabajo, etcétera, ¿sí? Y después sacan la jubilación, los descuentos, jubilación, PAMI y obra social. Recuerden que estos porcentajes siempre se sacan del sueldo bruto, del que está pintado de rosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la jubilación va a ser el 11% de 35.645. Y el PAMI y la jubilación van a ser el 3% de 3.645,50. ¿Sí? Recuerden también de poner siempre todos los totales de todas las columnas para no confundirnos. ¿Sí? Y acá en el neto a cobrar, en este celestito, violetita, no sé qué color es, lo que hacemos es sumar la primera columna más la segunda columna menos los descuentos, ¿sí? Primera columna, le sumo la segunda columna y le resto la tercera. Y este neto a cobrar es lo que ese trabajador va a cobrar efectivamente de bolsillo.